Pero los que ya conocemos la Escritura, ya no hay excusas. Para perdonar hay que humillarnos. Quisiera que habláramos acerca del perdón. El perdón, pues, no siempre nos queremos humillar y pedirle a algún hermano que nos perdone por alguna ofensa que a veces hacemos o le hicimos al hermano. Pero lo importante es que dice el Señor a través del Padre nuestro: perdona nuestras faltas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Solo estas palabras, hermanos, nos quiere decir mucho, porque a veces conocemos de Dios, sabemos de Dios, no ignoramos las Escrituras, pero pasa algo: no sabemos perdonar, no queremos perdonar, porque para perdonar hay que humillarnos, y eso es lo que el ser humano no todo nos gusta, humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Pero dice la Escritura, vamos a ver en 1 de Juan, a ver qué nos dice el siervo Juan. Muchos le llaman el apóstol del amor, el siervo Juan. 1 de Juan, vamos a leer capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1 y verso 9. 1:9 de Juan. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. El 10. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Quién de nosotros puede decir yo nunca he pecado? Primero, desde que nacemos, ya tenemos ese germen del pecado, que nos empieza a seducir, y todo esto viene en la juventud. Se dice que los pensamientos del hombre son malos desde su juventud. Uno pierde la niñez y entra la adolescencia, y ahí, hermanos, empieza a pecar el hombre. Ahora, lo que dice la Escritura, que hay que confesar nuestros pecados. Y si confesamos, entonces dice que Él es un Dios fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Entonces, ¿pero qué es pecado? Dice la palabra de Dios. Vamos a ver otro pasaje. Aquí mismo, en esta carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces, el pecado, hermanos, es transgresión, dice, a la ley de Dios. Ustedes ven que este ha sido un problema a veces difícil de entender cuando hablamos de la ley. Pero la ley, hermanos, no puede quedar abolida. Y estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos, que es lo que vemos vigente en este tiempo, porque es el pacto de Dios que hizo con los hijos de Israel. Ahora dice que cualquiera que comete pecado viola este pacto. Entonces, nosotros debemos pensar en ello ahora, que Dios, a través de su santa palabra y en su eterna misericordia, Él quiere perdonar nuestro pecado. Pero Él, ¿qué dice la Escritura? Que hay que confesar lo que hemos hecho, lo malo que hemos hecho. No dice la Escritura en ningún momento que el hombre tiene facultad de perdonar pecados. Dice Santiago, vamos a ver al siervo Santiago.
en su capítulo 5. Veamos qué dice la Escritura. Verso 15 en adelante. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos, y la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Qué entendemos ahora? Entendemos, hermanos, de que el Señor dice que cuando alguno esté enfermo, que se haga oración por él. Si estuviera en pecado, sus pecados le serán perdonados. Luego dice, confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Si yo estoy enfermo, llama a un hermano, llamo al pastor, al ministro, como le llamemos. Hay que confesarle verdaderamente lo que hemos hecho, no porque él tenga potestad de perdonar. Él lo único que va a hacer es rogar por nosotros. Eso dice la Escritura. Dice, confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, ¿qué entendemos? Que lo que debemos hacer es confesar para que el hermano a quien le confesamos ruegue por nosotros y diga, Señor, ten misericordia de mi hermano. Señor, perdona su pecado. Porque eso dice, rogad los unos por los otros. Así que es importante confesar nuestras faltas. Por ejemplo, si me dice el hermano, ¿y qué es lo malo que ha hecho? Y yo digo, no he hecho nada, hermano. Yo me siento bien delante del Señor y delante de ustedes. Pero como el Señor todo lo sabe, todo lo ve, Él no se le escapa nada. Posiblemente nosotros hayamos maldecido a alguien. Y maldecir a alguien no es decirle maldito. Maldecir a alguien es hablar mal de él. Hablar mal de él o calumniarlo. Podemos pensar, eso es maldecir a alguien. Posiblemente nosotros estamos acostumbrados de hacerlo y no nos damos ni cuenta. Pero ahora sí sabemos por las Sagradas Escrituras que cualquier falta es pecado. Cualquier falta que cometamos. Entonces es importante que nosotros pensemos en la palabra del Señor. Dice otro pasaje. Dice el capítulo, vamos a ver si es el último capítulo de Primera de Juan. Y veamos qué dice el siervo Juan a través de la Escritura. Verso 14 en adelante, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandemos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Si alguno hubiere cometer a su hermano pecado, no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegues. Toda maldad es pecado, mas hay pecados no de muerte. Ahora trataremos de entender esto, lo que Juan está diciendo a los hermanos. Y Juan está diciendo que bien sabemos que Él nos oye,
que es nuestro Dios, que Él nos oye en cualquier cosa que demandemos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Bueno, eso no dudamos que Dios nos oye. Y que si nosotros le pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos lo va a dar. Pero tiene que ser algo que esté de acuerdo con Él. Y luego dice la Escritura: si alguno viere cometer a su hermano pecado, no de muerte. Entonces entendemos que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Por ejemplo, se ha dicho que el único pecado que no puede ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero es la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos volvemos blasfemos, contradictores, enemigos. Ya ves que el Espíritu Santo, cuando Israel venía por el desierto, no se agradó de ellos. Dice que Él mismo peleó. Isaías creo que es capítulo 66. Está hablando de que Él se enojó con ellos y Él mismo peleó con ellos y los mató. Vamos a ver este pasaje de Isaías. Si es este pasaje que yo quiero mostrarles, veamos qué dice el profeta. Dice, es capítulo 63. Veamos cómo el Señor guió al pueblo a través del desierto, dice el verso 8. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor, en su clemencia, los redimió, y los trajo y los levantó todos los días del siglo, mas ellos fueron rebeldes. E hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Bueno, hemos visto lo que la Escritura dice. El Señor saca al pueblo, lo trae a través del desierto, lo conduce por el desierto, y dice que todos los días los levantó, todos los días del siglo, Él estaba con ellos. Él se gozaba con ellos, los protegió, los libró de muchos enemigos. Pero el pueblo se rebeló. El pueblo se rebela y se vuelve enemigo del Espíritu de Dios que los guiaba. Entonces dice que este Espíritu, el Espíritu de Dios, se enoja y Él mismo peleó contra ellos. Entonces ahora, volviendo a primera de Juan, Juan dice que hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados de muerte por los cuales Él no pide que roguemos. Santiago decía que hay que rogar el uno por el otro. Si estuvieran en pecado, sus pecados les serán perdonados, hay que rogar. Pero aquí dice que hay pecados por los cuales dice, yo no digo que ruegues. Como quien dice, de más que yo ruegue por tal hermano que ha cometido una falta grave. Porque aunque yo ruegue, mi oración no va a ser ni oída. ¿Por qué? Porque la falta es grave o porque el hermano no confiesa también su falta. Entonces es importante que nosotros confesemos nuestras faltas, porque la Escritura dice, toda maldad es pecado, mas hay pecados no de muerte. Entonces esto debemos de entender, que hay pecados que no son de muerte. Pero si nos volvemos blasfemos del Espíritu de Dios, si estamos en contra del Espíritu de Dios, hermanos, es imposible que alcancemos la redención o la remisión de pecados. El Señor ya lo dijo, yo habló a través de su siervo. Y hay pecados por los cuales dice, yo no digo que ruegues.
Porque hay pecados de muerte, como hay pecados que no son de muerte. Así que, hermanos que me escuchan, allá en sus hogares, hay que pensar en ello. Hay que meditar en ello, hay que examinar nuestra vida. Nosotros a veces cometemos faltas y las vemos como que insignificantes, como que aquello no tuviera importancia. Pero Juan dice, toda maldad es pecado. Así que, hermanos, pues nosotros debemos de ver y poder hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, entre lo bueno y lo no bueno. Es importante esto porque de esa manera Dios tendrá de nosotros misericordia. Ahora, veamos al profeta Jeremías, a ver qué dice en el Antiguo Testamento, y vamos a ver a Jeremías, el profeta, capítulo 31 de Isaías, Jeremías, y verso 34. Dice la Escritura, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Cómo podemos entender esto? El siervo Jeremías dice, y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán. Por ejemplo, hoy día hay tanta religión, como podemos llamarle, tantas iglesias con diferentes credos, formas de creer. ¿Y por qué? Porque cada quien quiere hacer su voluntad, la voluntad personal de cada quien. No estamos hablando de la voluntad del Señor en ese caso. Porque la Escritura solo es una. El camino es uno. No hay más. Entonces ahora dice aquí lo que dijo Jeremías, que nadie le vamos a enseñar, porque todos me conocerán. Dice, no, nadie va a enseñar a su prójimo, ni ninguno va a enseñar a su hermano, preguntándole si conoce a Jehová. Dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Entonces quiere decir que no va a haber ignorancia. Todos vamos a llegar a conocer al Dios de Israel y a su Hijo Jesucristo. Todos lo vamos a conocer. Desafortunadamente, no todos queremos hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque vemos la oposición que hay en el mundo. ¿Cuánta gente, a veces conociendo la Escritura, no queremos hacer lo que la Escritura dice? ¿Por qué no aceptar y decir, bueno, no puedo hacer lo que la Escritura dice porque soy débil, porque soy flaco, no alcanzo por mi debilidad? Pero no pensar de que esto no tiene valor o no tiene sentido. No, el Señor nunca hace cosas semejantes así. El Señor ahora dice, nadie va a enseñar a su hermano, nadie enseñará a su prójimo, todos me van a conocer, porque yo voy a perdonar el pecado de ellos. Entonces, ¿qué promete el Señor? El Señor promete perdonar nuestros pecados, así como con Israel. Israel, ¿qué le dice aquí? Bueno, y todos me conocen. Nadie va a decir, ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán. Entonces el pueblo no ignoraba esto. Dice que Moisés pasaba todos los días enseñando al pueblo el camino
donde caminar y guardar los mandamientos de Dios. El pueblo no quería. Pero cuando el pueblo tuvo un conocimiento muy amplio de Dios, Jeremías habla y dice: nadie va a preguntar, ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán. ¿Y qué más? Hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Confesarle al Señor. Y cuando nosotros confesemos al Señor nuestro pecado, es donde vamos a alcanzar su misericordia. Y es donde Él nos va a perdonar todas nuestras maldades, todo el pecado que hemos cometido, porque el Señor promete perdonarnos. Entonces ahora le conocemos, ahora sabemos que existe, ahora sabemos que Él hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora conocemos que Dios nos hizo a nosotros conforme a su imagen y semejanza. Ahora sabemos que todo lo que sucede en este mundo, como este tiempo que estamos viviendo, ¿quién puede parar esto? ¿Quién puede decir ya basta? Si el Señor tiene poder, potestad, Él hizo todo. No lo ignoramos. El mundo entero lo sabe. La gente pregunta en las calles o dice: este es el cumplimiento de la palabra de Dios. Otros dicen: esto es lo que dicen que está escrito en la Escritura o la Biblia comúnmente conocida. Y es verdad, es el único libro que habla que van a acontecer todos estos acontecimientos que va a afligir al ser humano. Y esto todavía no es el fin, dijo el maestro. ¿Es principio de qué? De dolores. Entonces lo importante ahora es que conozcamos a Jehová y que sepamos que Él está dispuesto a perdonar nuestras faltas. Eso es lo que leemos aquí. Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a los hebreos. Vamos a ver la carta a los hebreos y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a los hebreos. Vamos a leer capítulo 8 de Hebreos. Y dice la Escritura de la manera siguiente en Hebreos 8 y verso 12. Dice la Escritura: porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Casi semejante a lo que dijo Jeremías. Aquí vamos a leer desde el verso 11 también, dice que se me escapó y dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a su injusticia, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Qué bonito habla la Escritura. A mis hermanos que me están escuchando, imagínense lo que dice el Señor pensando. Dice que nadie va a enseñar a su prójimo. Todos vamos a tener conocimiento del Señor. No será necesario preguntarle: ¿conoces al Señor? ¿Conoces a Jehová? ¿Conoces a Cristo? Ahora todos lo conocemos, que Cristo vino, nació de María, murió crucificado por nosotros y que al tercer día que resucitó. Y de esa manera tenemos esperanza también nosotros de que nos vamos a levantar, porque así como el Espíritu de Dios levantó al Hijo de en medio de los muertos, así va a levantar a todos aquellos que creamos en Él. Pero dice la Escritura: porque seré propicio.
Esta palabra nos hace entender que el Señor tendrá de ellos misericordia. Llegará el tiempo que el Señor va a ver esto y va a perdonar el pecado de su pueblo. Perdonará su injusticia, sus iniquidades. Dice, no se acordará más de ellos. Entonces es interesante esto, pensar de que nosotros le hemos ofendido. Hemos hecho cosas que a Dios no le agradaron, pero que ahora, confesando nuestras faltas, diciéndole, Señor, porque Dios debe ser nuestro confidente, Cristo Jesús, nuestro mejor amigo con quien podemos llegar y confesarle nuestras faltas en nuestra plegaria. Decirle, he pecado, como dijo David, Señor, he pecado, mi pecado está siempre delante de mí y contra ti solo he pecado. Mismo David después dice, mi pecado te confesé y tú perdonaste mi pecado. Entonces esto nos lleva a entender de que es importante confesar nuestra falta, porque de esa manera vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Y ya lo vimos aquí en Hebreos. Hebreos nos está diciendo que Él va a ser propicio. En el momento, Él será propicio. Va a perdonar nuestros pecados y nuestras iniquidades no se acordará más. Entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es confesar nuestras faltas. Ustedes ven que nosotros fallamos a veces en cosas quizás para nosotros no son significantes o son insignificantes. Entonces es importante pensar que toda maldad es pecado, decía Juan. Nosotros nos gusta hablar de los demás. ¿Cierto o no es cierto? Los que me escuchen. Pero cuando hablo de nosotros nos molestamos. Nosotros a veces nos gusta señalar, nos gusta juzgar a los demás. Y todo esto son faltas que cometemos. Y esto Dios no le agrada, porque si así somos, nunca vamos a vivir en paz. Y el Señor quiere que vivamos en paz, porque este evangelio es el evangelio de paz. Jesucristo vino y predicó la paz a todos. Y es importante para vivir en paz y en armonía dentro del amor fraternal que Cristo nos enseña, es importante que nosotros sepamos perdonar al que nos ofende, perdón. Si no podemos perdonar al que nos ofende, entonces el Señor no va a estar con nosotros. Ahora vamos a ver otro pasaje de las Santas Escrituras. Y vamos a ver qué dice Efesios, la carta a los Efesios. Veamos qué dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Dice el capítulo 1 y verso 7. Leemos desde el 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. Bendito sea el Señor por todo esto. Alabado sea por siempre su nombre, porque dice la Escritura que ahora somos como una alabanza para la gloria de Dios, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos ha aceptado, no porque hicimos cosas agradables a Dios, sino porque Dios en su grande misericordia tuvo compasión de nosotros viendo nuestra condición, en el cual tenemos redención. ¿En quién? En Cristo. En Cristo tenemos redención de pecados,
Y por eso debemos de estar gozosos. Y por eso debemos de alabarle y ensalzarle, porque Él ha hecho proezas. Ha hecho el Señor misericordia. Y ahora dice la Escritura que por Él tenemos redención por su sangre. El Hijo de Dios, el justo por los injustos. Él murió, dio su vida por todos nosotros. Y ahora el apóstol nos dice que tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de pecados por la riqueza de ¿qué? De su gracia. No es que hicimos algo bueno. No es que nunca hubiésemos fallado. Sino aquí dice la Escritura. Yo creo que quede claro que ahora tenemos remisión de pecados o perdón de pecados por la riqueza de su gracia. Es rico en esto, en su gracia. Él nos perdona. Yo decía, no que hayamos hecho algo bueno. Nosotros éramos sus enemigos de Él. Y Él nos reconcilió a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y ahora, dice la Escritura que estamos considerando, tenemos redención por su sangre. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados de todos los pecados que cometimos por la riqueza, dice, de su gracia. Ahora es un regalo de Dios la salvación. No habíamos hecho nada bueno. Sin embargo, el Señor nos ha dado esta grande oportunidad de ser salvo de esta perversa generación. Dice otro pasaje de las Santas Escrituras. Vamos a ver Colosenses. Vamos a ver qué dice Colosenses. Dice el capítulo 1 y verso 14 de Colosenses, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Pero decía desde el verso 13, para poder entender mejor, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice que nos ha librado. ¿De qué nos libró? De la potestad de las tinieblas. O sea que las tinieblas, hermanos, representa el pecado. El que domina allí es el enemigo de Dios y de nosotros, el diablo y Satanás, la serpiente antigua, como dice la Escritura. Ahora dice aquí el apóstol que Él nos ha librado. Nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Miren lo que el Señor ha hecho. El Señor, solamente Él lo podía hacer. Nosotros estábamos en las tinieblas. Nosotros vivíamos la vida que vive toda la gente, en el desenfrenamiento y en la concupiscencia de nuestra carne. Así era nuestra vida. Ahora dice el Señor, a través de estos versos que estamos considerando, y Él nos está diciendo que Él nos libró de ese poder, porque es un poder también, solo hay dos, la luz y las tinieblas. Entonces este poder de las tinieblas se había enseñoreado sobre toda esta humanidad. Y por eso Dios envió a su Hijo, para que Él nos saque de esta potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, dice, al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención. Hemos sido redimidos. Pagó Él el precio que nosotros no podíamos pagar. Ahora dice, por la sangre, la remisión de pecados. Entonces, para nosotros la sangre de Cristo, hermanos,
no tiene valor que se pueda calcular, porque su poder es extensa para cubrir a todos, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. Por eso Jesucristo dijo que Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan a un arrepentimiento. Si todos viniéramos a un arrepentimiento, entonces todos vamos a ser lavados con la sangre de ¿qué? Con la sangre del Cordero o la de Cristo. Vamos a recibir esa remisión de pecados. No es porque nosotros seamos justos o buenos. Salomón dijo, el hombre más sabio, según la historia, que no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Quiere decir que todos como hombres fallamos. Aquí vamos a ser salvos por la misericordia de Dios. Porque Él, dice la Escritura que estamos considerando, en el cual tenemos redención. O sea, ¿en cuál? En Cristo. En Él tenemos redención. En Él tenemos perdón de pecados. Por su sangre. La remisión de pecados. Así que, hermanos amados, aquí lo importante es ponernos al día con el Señor. Ser fieles a Dios. A veces nosotros en realidad si venimos a la iglesia, muchos hermanos o miles de personas acuden a sus iglesias, a sus lugares de reunión, más bien dicho, a sus casas de oración. Pero no todos en realidad estamos dispuestos a hacer lo que la Escritura dice. Muchos venimos a dormir, otros venimos a ver el celular, etc. Entonces lo importante aquí es tomar en serio las cosas. Que pensar que aquí está en juego nuestra vida. Si nosotros no aprovechamos esta grande oportunidad que Dios nos da a través de Jesucristo, ¿cómo podremos salvarnos entonces? No hay otra manera, solamente acudiendo a la sangre de Cristo, porque ella es la que nos lava de todo pecado. Eso encontramos en Colosenses y ahora veamos Efesios capítulo 4. Vamos a ver la carta a los Efesios en su capítulo 4 y verso 32. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Antes sed los unos a los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, ¿qué dice ahora las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras nos dicen, antes sed los unos con los otros benignos. Nosotros pensamos en esa palabra, ser benigno. Aquí tenemos en la congregación que se congrega un hermano que se llama Benigno. Pero no quiere decir que vamos a llevar un nombre así personal. No, la benignidad se va a ver en nuestros frutos, en nuestra vida. Por eso dice que seamos unos a otros, dice, benignos. Por ejemplo, cuando hablamos del cáncer, ¿qué tiene que ver esto con el cáncer? O el cáncer con lo que estamos hablando. Pero dice, yo he oído decir que hay un cáncer que es benigno. ¿No lo han oído decir ustedes que están aquí, los cuatritos que están? Que hay un cáncer que es benigno, que no es un cáncer que cause quizás tanto dolor, ardor como el otro. Pero de todas maneras es malo, porque perjudica al cuerpo. Pero cuando uno es benigno, dice benigno, se está hablando lo que hay dentro del hombre, por ejemplo, las buenas obras. Uno es benigno, es compasivo, es misericordioso, es piadoso. Tiene todos estos frutos. Entonces la persona es benigno, es benevolente. No va a pensar en hacerle mal a su enemigo, aunque haya sido su enemigo
o es su enemigo, no se va a reír o le va a dar gozo cuando lo vea sufrir. Yo estoy seguro que aunque le haya hecho mal, si lo ve amolado, lo va a volver a ayudar, porque es benigno. Entonces dice, misericordioso. Hacer misericordia, lo dijo el Señor, era lo que Él quería. Que nosotros seamos misericordiosos, sentir las necesidades de otros, tender nuestra mano al necesitado, darle a aquel que, por ejemplo, en estos tiempos, hay muchas iglesias que se dedican a ir a repartir comida a los indigentes, aquellos que no tienen un hogar, desamparados, como la gente les llama. Bueno, sea como le llamen, lo importante es hacer algo por ellos. Y aquí, si somos misericordiosos, vamos a pensar también en ellos. Vamos a recoger algo para ellos, para llevarles. Porque Dios, por ejemplo, Dios no habíamos hecho nosotros nada bueno, sin embargo, en su grande misericordia nos escogió. Vean cómo es el amor de Dios, y así debía ser el amor de nosotros hacia nuestro prójimo. Porque el Señor, éramos sus enemigos, envía a su Hijo y Él viene y nos reconcilia a través de su sacrificio en la cruz. Entonces ahora nosotros, ¿qué debíamos de hacer con nuestros semejantes? Ser misericordiosos. Por ejemplo, si vemos un enfermo aquí, pues ese es el problema del hermano. No, es el problema de todos los que hemos creído en esta doctrina. Ahora dice, perdonándoos los unos a los otros, que nos perdonemos. Nos ofendemos a veces, pasan cosas entre nosotros que no debían de pasar, sin embargo pasan. Pero aquí es donde cabe esto que dice el Señor, perdonándoos. Nos debemos de perdonar. Y aquello no se debe tomar en cuenta, pasó por alto. Eso no es un problema ya, porque ya nos perdonamos. Ahora podríamos morir y vamos a morir en paz porque no quedamos emproblemados con algún hermano. Y luego dice la Escritura, como también Dios os perdonó en Cristo. O sea que Dios nos perdona a través de Cristo. Cristo es el mediador, quien está mediando entre el Padre y nosotros para que Él nos perdone, a tal grado que dio su vida en propiciación por nuestros pecados. Ahora lo importante es que nosotros hagamos lo que el Señor dice. Hay que confesar nuestro pecado. Hay que decírselo a Él, Señor, mira, yo soy aquí, soy allá. Señor, no puedo sofrenar mi lengua. Señor, la codicia de mis ojos. Tú conoces, Señor, que mi vocabulario es malo. Y tu palabra dice que de toda palabra torpe que salga de mi boca, de todo eso voy a darte cuenta. Así que yo te ruego que me perdones y que muestres tu misericordia para conmigo. Entonces es interesante cuando uno quiere someterse a esto, de que esto se vea en la vida de uno. Pero si nosotros no cambiamos, es porque a lo mejor nosotros no hemos sido sinceros con el Señor y Él conoce. Él sabe que nosotros no somos sinceros y nunca le pedimos, Señor, ayúdanos a ser sinceros, a ser leales a esta causa. Que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que podamos permanecer firmes todos los días de nuestra vida. Ahora, vamos a ver otro pasaje ya para ir terminando. Y dice Colosenses, que está inmediato por acá, después de Filipenses, está Colosenses, capítulo 3, y verso 13. 3:13. Dice la palabra del Señor. Sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos,
los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren cómo dice la Escritura. Dice que hay que ser sufridos, sufriéndoos los unos a los otros. Quiere paciencia en la iglesia. Porque no todos pensamos lo mismo. Aunque la Escritura dice que pensemos lo mismo y hablemos lo mismo, a ver, esto no se ha podido en la iglesia. Siempre se ve que hay hermanos a veces que están en contra de algo, que siempre nos van a llevar la contraria, que ellos van a tener siempre la razón, y son lo que dice la Escritura. Aquellos que creen que su camino es recto, pero en su opinión. Jehová pesa los corazones, dice la palabra de Dios. Ahora nos dice que hay que sufrir los unos a los otros. Aquí es sufrir, aquí hay que aguantarse. Me decía una hermana, ya no voy a ir a tu iglesia. Digo, yo no tengo iglesia, este es el Señor. Pues como sea, pero ya no voy a ir porque fulano de tal. Le digo, ¿de qué la iglesia es así? En la iglesia hay de todo y hay que aprender, como dijo Eclesiastés. Vi a un pobre, dice, caminar entre los poderosos. Un pobre caminar entre los ricos, imagínense. ¿Cómo le hizo? Pero ahora nosotros pensamos en ello. Aquí hay de todo. Y aquí nosotros debemos de sobrevivir, llevándonos bien unos con otros. Tal vez a la persona no le caemos bien, pero nuestro deber es darle un buen trato. Eso es lo que interesa, lo que yo haga. Y la vida debe ser sufrida. Debemos de tener paciencia, ser tolerantes para poder permanecer en la iglesia. Si no, vamos a vivir solo enojados, emproblemados con los demás hermanos, porque yo creo que yo estoy recto y que yo no hago nada malo. Eso es lo que yo pienso. Pero ¿qué tal piensan los que me ven? Los que me ven tienen otra opinión. Y a lo mejor van a decir, si el hermano cambiara esto, el hermano sería un hermano mucho mejor. Pero el hermano es muy iracundo, por todo se enoja. No se le puede decir nada porque se enoja. Entonces nuestro problema es la ira. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Señor, quítame la ira. Tú conoces que yo soy un hombre iracundo. Y tu palabra dice que los iracundos no tendrán parte también en el reino de los cielos. La ira es tuya. Tú vas a hacer venganza. Tú vas a hacerme justicia, no yo. Luego dice, perdonándoos. Nos puede ofender el hermano. Nos puede decir hasta de qué vamos a morir, como dice. Pero nosotros, si queremos la salvación, tenemos que perdonarlo. Y aquí dice, perdonándoos los unos a los otros. O sea que entre nosotros no deben de haber esas disecciones. Y si hubiera, de la manera, dice, que Dios nos perdonó en Cristo, así también hay que hacerlo nosotros. Cristo fue el mediador. Y qué bueno cuando en las iglesias también hay hermanos que se dedican. Yo me recuerdo, hace quizás un año vino un hermano de otra iglesia. Y él me dice, mire hermano, dice, me ha gustado la predicación que dieron, porque mi trabajo está muy unido a lo que enseñaron, porque yo sí soy un intercesor. Ajá. ¿Qué es, hermano? Un intercesor. En otras palabras, él hace un trabajo como el que hizo Cristo,
o como el que hace Cristo, que es nuestro intercesor, el que intercede entre el Padre y nosotros. Es el mediador. Entonces él dice, yo también, dice, porque hay hermanos que a veces no se llevan, se ofenden, y yo tengo que andar viendo que estos hermanos se lleven bien. Hay matrimonios que se están separando, yo tengo que ir a ver estos matrimonios porque se están separando, yo tengo que ver que no se separen. Entonces le digo yo, sí, buen trabajo, hermano. Porque imagínense, tenemos que dejar que hacer nuestros quehaceres, ir y encaminarnos ante una pareja que tiene problemas con otra pareja de la iglesia. Si nosotros logramos, con la ayuda de Dios, que estas parejas se pongan en paz y vivan en armonía, es una victoria que nosotros tenemos en Cristo. Entonces es interesante eso, y nosotros debemos de ver la vida nuestra, no la de los otros. A veces siempre se nos sale eso, porque el enemigo siempre está presto ahí. El enemigo siempre nos va a hacer hablar de otro. Yo estoy bien, el mal está en él. Y por eso hablamos de él y lo juzgamos. Pero no es justo delante del Señor. Entonces él nos está diciendo que hay que sufrir los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, aquí hay muchos hermanos que se quejan y dicen, hermano, pues es que el hermano no me habla. El hermano se disgustó conmigo por esto, por lo otro. Pero aquí dice, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, de la manera que Cristo nos perdonó, dice que así debemos de hacer ahora nosotros. Perdonar a nuestro hermano. Perdonar al que nos ofende. Y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. ¿Qué es lo que perfecciona? La caridad. ¿Qué es la caridad? La caridad es el amor. Tener amor para todos, aunque yo sé que no me quieren, el hermano me tiene mala voluntad, pero eso a mí no me debe de importar. Yo debo de portarme bien con él. Y un día me lo echaré a la bolsa, como dicen. Un día voy a tener paz con él, porque fui perseverante, porque en mi corazón siempre estuvo la idea de hacer lo que el Señor dice, rogándole, Señor, ayúdame, mira que mi hermano, pues yo le hablo, pero él no me habla. Siente algo contra mí, Señor, quita esa barrera, que pueda haber un buen entendimiento entre él y yo. Así, amados hermanos, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que se requiere es que se guarde la palabra, que se haga, que no solo seamos oyentes, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y ustedes ven, cuando hablamos del perdón, pues no todos nos gusta perdonar, y especialmente allá afuera, ¿verdad? Si aquí adentro a veces hay problemas para perdonarse, ahora allá afuera hay quienes han muerto y siendo enemigos. Nunca hubo un reconcilio, pero aquí no, aquí debemos de luchar, que si un hermano no se lleva con tal hermano, pues hay que ver de qué manera se reconcilian. Hacerles ver que si no hay una reconciliación, no hay salvación. Porque aquí no está hablando el Señor con gente que ignora las Escrituras. Como dijo Jeremías y también dijo Hebreos. Dice, en aquel tiempo nadie preguntará, ¿conoces a Jehová? Ahora, ¿quién pregunta en eso? ¿Conoces a Cristo? La gran mayoría del mundo habla de Cristo, ha leído de Cristo, porque el ejemplar de la Biblia ha sido uno de los libros más vendidos del mundo. Eso quiere decir que de una o de otra manera la gente ha abierto esta escritura y ha leído, y conoce, y sabe. Decía un hombre que era pagano, él decía, en cierta ocasión me preguntó y me dijo, ¿todavía vas a la iglesia? Le digo, sí, yo ahí estoy en la iglesia. Ay, hombre, dice, yo me invitaron y fui un par de veces.
Pero luego encontré en la Biblia que es malo tener más de una mujer. Mejor la guardé. ¿Para qué me voy a condenar más de lo que ya estoy? Mejor guardé la escritura porque voy a seguir descubriendo más cosas que yo hago. Y eso no me conviene. Entonces así piensa mucha gente. Pero los que ya conocemos la escritura, ya no hay excusas. No va a poder decir en aquel día, nadie me habló, nadie me dijo nada, yo no sabía, la ignorancia. No, porque todos conocemos ahora de Dios. Eso dijo el profeta. Bien, hermanos, pues de esta manera hemos escuchado la palabra del Señor en este primer horario.